Ya, bueno. Buenas tardes. Desde el Centro de Investigación y Estudios Filosóficos. Sobre el folleto y sobre su contenido, la cura de la diabetes y el complejo B, su participación, hacemos un resumen. Lo voy a leer porque las ideas se me agolpan. Bueno, el complejo B, en resumen, está en nuestro cuerpo desde la formación del embrión. Esa sería una. La otra, se almacena en el hígado, en el estómago y en el intestino delgado, principalmente. Esto quiere decir que al almacenarse en el hígado, difícilmente se va a padecer una cirrosis, a menos que se llegue a una situación de comer absurdamente grasas, aunque no sea alcohol, pero grasas, y esto sí provoca, pues, a fin de cuentas, un malestar que se puede producir hígado graso. Pero si se lleva normalmente una ingestión y se lleva igualmente una ingestión debida de complejo B, principalmente B12, que es lo que principalmente almacena el hígado, entonces difícilmente se puede llegar a una cirrosis, difícilmente. Igualmente, dice, almacena el estómago. El complejo B en el estómago también hace esta función metabólica, que difícilmente va a llegar usted a tener una úlcera. A mí me han dicho, por ejemplo, pero yo ya tengo más de 50 años de estar tomando complejo B, B12 principalmente, y no he sufrido de ninguna úlcera gástrica. Bueno, el tercer punto que llegamos en resumen, son convertidores de energía, en resumen. Esto es, que necesariamente tenemos que tener complejo B en el aparato digestivo para que se haga esta metabolización correctamente bien y no suframos de malestares o de afecciones que pudieran, vamos a decir, llegar a padecer el cuerpo humano. Bien, esta conversión en energía hace que nuestro funcionamiento sea mucho mejor. Bien, otra de las cosas que llegamos aquí a resumir es oxigenan y ayudan a la oxigenación de la célula. Aquí se abre otro paréntesis de trabajo, de investigación, que con vamos a decir, con esta benignidad que tiene el complejo B, que no es dañino, podemos hacer prácticas a futuro que pudieran estar ayudándonos en otras enfermedades, en otros padecimientos que principalmente se dan por una falta de oxigenación en la célula, que es el caso del cáncer. El cáncer se propicia principalmente porque la célula empieza a faltarle oxígeno. Y ahí hay que abrir todo un campo de investigación que es factible encontrar, y por su beneficio que tiene el complejo B, se pueden hacer estas pruebas, se puede ir a esto y se puede ampliar. Algo que aquí ahorita recuerdo, por ejemplo, tengo yo en el análisis conceptual, que es el primer punto, de que en la formación del embrión se inicia también el almacenamiento del complejo B. Podemos observar aquí, por ejemplo, dos cosas. En la diabetes tipo 1, que se da principalmente en jóvenes y jóvenes adultos, estamos hablando de niños desde 1 año hasta 20 años, 25 años, se llega a dar esta diabetes tipo 1. En el análisis conceptual
hago yo este razonamiento. La diabetes tipo 1 empieza a aparecer como una pandemia en el año 95-2000 del siglo pasado. Bueno, hacemos el razonamiento. La afectación climática empieza en el 85. La desaparición de 5 glaciares nos da el punto de partida para que esta afectación ya empiece a causar serios destrozos, vamos a decir, en el ambiente. Bueno, estamos hablando que anteriormente a estas fechas, el individuo no tenía la necesidad de prepararse para una concepción, tanto mujer como hombre, la pareja no tenía necesidad de prepararse, porque en cualquier momento que fecundaba, pues esa fecundación era benigna, era buena, porque el alimento que se tomaba anterior al 90, anterior al 80, por ahí así más o menos, todo el alimento que se consumía traía complejo B y por tanto no había la necesidad de tomar complementos. Bueno, cuando aparecen estos casos de diabetes tipo 1, que es el 90, 95, 2000, que empieza a aparecer como pandemia, yo hago el razonamiento ya está afectado el ambiente climático. Una de las características que tiene el complejo B es que es muy sensible a la luz, muy sensible al clima, al calor. Entonces, al ser afectado por los rayos solares que ya entran directamente, el rayo violeta, el rayo X, otros más que componen el rayo solar, a estas sustancias tan sensibles empiezan a destruirlas, vamos a llamarle así. Eso es por un lado. Por otro lado, del 90 más o menos, ya las grandes cadenas de comercialización del alimento ya empiezan a tener otra finalidad de lo que hablábamos, una finalidad comercial nada más, no la finalidad de nutrir, de que saliera bien el producto de que estaban haciendo y que satisfactoriamente iba a tener el consumidor a estos productos. Entonces, en lugar de recibir un beneficio, se recibe una afección. Entonces, hay una afección en lugar de un beneficio en este alimento. Porque aparte de nutrientes, el cuerpo va a recibir colorantes, saborizantes, grasas, excesivamente grasas trans, calorías, un exceso de calorías. Y entonces aquí, estoy haciendo el análisis, aquí la concepción del embrión, ya la pareja, como no tiene ya ese sustento que había anteriormente al alimento, que traía nutrientes y que traía todo el complejo B, entonces se recibía en la formación del embrión, se recibía todo esto y el embrión recibía todas estas particularidades que lo iban a formar. Y una de las cosas principales que pasa en la diabetes tipo 2 se da cuando ya sale el embrión, cuando se convierte en feto y el feto ya aparece ya en el mundo, cuando ya tiene una autonomía en su desarrollo, ya no prescinde del alimento que le está dando la madre, interno o externamente, entonces esta autonomía, vamos a decirlo así, tiene una deficiencia en este caso, según yo, principalmente del complejo B. Hay una deficiencia y esta deficiencia se puede ver cuando el niño, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, de un momento a otro se convierte en diabético, sin saber la causa del porqué. Yo atribuyo a vamos a decir, a esta carencia de almacenaje de complejo B por falta en la madre, en el padre, y por falta de un alimento completo que trae esto. Esto es real porque tal vez el 1 o el 5% de los padres y las madres se programan para tener hijos.
o vamos a ponerle el 10%, o el 20%. Hay una programación para tener ese porcentaje mayor de 80%, no se preparan. La mayoría de nosotros venimos al mundo, venimos a esta realidad sin ninguna preconcepción de nuestros padres, que ellos se pusieron a decir, bueno, sí, no sabes qué, queremos tener un hijo, bueno, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Estamos bien? ¿No estamos sanos? ¿Estamos sanos? ¿No estamos enfermos? X. No hay tal preparación, no hay esa preconcepción, ¿sí?, estipulada por la pareja. Bueno, anteriormente no la había, pero no había esta afectación. Bueno, después de en los 90, exactamente en los 90, sigue este mecanismo de no preparación por esa confianza que se tiene en el alimento, porque el alimento sigue apareciendo igual, pero estas sustancias, nutrientes y todo, pues no se ven porque son micropartículas, ¿sí? Pequeñas moléculas, una cosa de ese tipo. Bueno, según yo, y aquí se vuelve aquí a tener el intento otra vez investigador para ver la causa o probar con estas sustancias, con el complejo B, probar si estas pueden resolver el problema de la diabetes tipo 1, que también se ha vuelto de otra manera también de proporción pues pandémica también se puede ver, no tanto, pero sí también es un problema también grande. Bueno, esas serían las cuestiones y sería el resumen. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, otro es, regulan y normalizan las funciones fisiológicas. Esto yo vi, y en mí pasó, y en otras personas que he acercado, como en situaciones de crisis, en determinado momento que aparece una crisis, estas pueden detener esa crisis. Sucedió hace, ¿qué será?, 9 años, fallece mi madre. Ella está en Guadalajara, fallece. Me voy a ir ese día, me voy en la noche. Hay un autobús que sale de Cuernavaca en la noche, sale a las 10, uno y otro a las 11, directo a Guadalajara. Estoy yo en la noche y está mi sobrino, está en la casa, está, y me dice, oye, se te está haciendo un derrame en el ojo. Yo dije, a ver, ¿qué? Sí, ya el ojo izquierdo, la mitad, ya estaba completamente ya en color sangre. Dije, chirrón. Le digo, sí, le digo, estoy sintiendo algo aquí, digo, se me hace, tienes poco inflamado aquí. Digo, ¿sabes qué? Ve y me compras la Tribedose en ampolleta. Vendía, parece que están volviendo otra vez a vender estos laboratorios. Me trae una caja, la caja compone 5 ampolletas de B12, 1 y 6. Me aplico en el transcurso de 1 hora, me pongo 2 ampolletas, de que me trajera unas jeringas de 5 mililitros, me aplico 2 ampolletas, como a los 30 minutos me aplico otras 2 ampolletas y como a los 40 minutos me aplico la otra ampolleta. Bueno, al cabo de 1 hora y media ya había desaparecido lo que es ya el derrame y se había quitado la desinflamación. Yo ya había visto anteriormente en 2 personas casos de iniciación de crisis de cuestiones de presión sanguínea y se habían curado con tratamientos. No fue de una, sí fue de este compuesto, de Tribedose, y otra fue con otro compuesto, de cobamamida inyectable, que es otro, es el cofactor de la B12, que es, yo creo que es el más potente de las B y que tiene una variedad de vamos a decir, de capacitaciones o de capacitores para resolver no uno sino varios problemas. Bueno, esa precisamente, la cobamamida inyectable, la apliqué yo en el albergue de Cuernavaca, en el DIF de Cuernavaca. Lo apliqué. La finalidad era que los niños que estaban ahí
eran irascibles, había agresión, había estados de conducta, vamos a decir, alterados. Bueno, esa era, la intención era de que eso se quitara. Estaba una doctora ahí de servicio y cuando yo le hablo de esto, ella hace el asentimiento de que sí es posible, sabe ella, está haciendo ella, coincide un trabajo de nutrición, y cuando yo le estoy hablando del complejo B, ella ya tiene respuestas en este trabajo, y entonces acepta ella que se lleve a cabo este tipo de terapia. Le digo yo a la doctora, parece que es Sanofi Aventis quien hace todavía, era Neurofor, se llamaba. Le digo yo a la doctora, hable al laboratorio, dígale que habla usted de parte de aquí del estado, del DIF, y les va a ayudar. Le digo, son así, ellos en determinado momento ayudan. Y sí, así fue. No sé exactamente cuántas cajas mandaron, pero sí fue una cantidad considerable, y se hizo este tratamiento. Se le aplicó a los niños cobamamida, inyectable, por un lado, y se le aplicó que era en ese tiempo también el precio barato del Neurobion, que es similar a la tribe-12 y es similar a otros laboratorios de ese compuesto de B1, B6 y B12, como hidroxicobalamina. Se aplicaron estas cantidades, diariamente se les inyectaba a los niños 2 mililitros un día de un compuesto y 2 mililitros del otro compuesto. A infantes desde los 8 años, 8, 10 años, 12 años, en ese rango de edad a los niños, y recibiendo estas cantidades, y ahí lo que se observó y la finalidad que era sobre la conducta, fue positivo el proceso, el procedimiento, fue positivo. Aquí en este procedimiento, en este tratamiento, observé, había un autista y había un epiléptico. Los dos respondieron positivamente. Yo me quedé asombrado porque yo esos datos, por ejemplo, yo no los había pasado. Y otro dato más para mí es que hay también, aparte de ser normalizadores, son recuperadores de ciertos estados que se puede alcanzar. Y como aquí se dio, hubo esto positivo, se vio tanto en los dos niños esto, y pues es otra de las áreas o de las crisis o de las enfermedades que se pueden también proceder para hacer la cura, y que también hay bastantes enfermos de epilepsia y de autismo. Esto pudiera ser. Ahí lo que yo saqué a conclusión es que si oxigenamos más el cuerpo, oxigenamos más el cerebro, hay una estimulación. Decían unos doctores, se me perdió ese dato el nombre de estos doctores que estaban en un hospital en Italia, sobre que si se daba una estimulación, lo que es el sistema nervioso iba a responder positivamente. Y sí, a mí me aclaró esa propuesta de estos doctores al ver estos resultados, principalmente en la cuestión de la conducta de los niños, y posteriormente en estos resultados, porque yo no lo tenía, vamos a decir, en cuenta. Pasó después otro caso de anorexia, una anorexia ya aguda, en un estado pues completamente ya crítico, en donde esta persona, mi sobrina, una de mis sobrinas, en un estado ya crítico, ya estaba todavía viviendo mi mamá, me cuenta, estaban en Guadalajara. Cuando yo fui al mes, mala mi sobrina, pero ya de pie, caminando, y le comenté a mi mamá, le digo, oye, dice, no, dice, hace un mes no se paraba, ya estaba completamente en la cama, ya no podía pararse. Bueno, a ella le apliqué, le dije a mi hermana que le aplicara. En ese tiempo
Sanofi Aventis lo retiró después en Neurofor, lo retiró del mercado. Le dije que le aplicara, venía un frasco de 50 microgramos, le dije, ponle todo, trae una ampolleta de 10 mililitros, le digo, sácale 4, ponle nada más 6 mililitros y ponle todo el frasquito, ponle. Y le vas a aplicar 8 o 10 frascos, uno diariamente le vas a aplicar. Bueno, esa fue la cura para la anorexia. Ahora está ella rebosante, está bien mi sobrina, hermosa, y esa fue otra de las situaciones críticas que se pudieron normalizar, se pudieron salvar de esa situación. Hubo otros 2 casos más de cáncer, otras 2 personas, en las cuales les habían ya, vamos a decir, el dictamen de los médicos les habían dicho, y el resultado era ya en fase terminal, la metástasis que ya se había dado era por todo el cuerpo, y lo máximo que podían vivir les habían dado de 90 días máximo. Bueno, estas 2 personas no las conocí personalmente, sino que fueron por otras personas, amigas, de las cuales hubo el contacto, y no siguieron el tratamiento completo porque no tenían la facilidad económica de llevarlo a cabo y no teníamos el contacto para hacerlo. Pero lo poco que llegaron a utilizar el complejo B, a estas personas, el diagnóstico que les habían hecho de 90 días se prolongó hasta 1 año. Y me cuenta una amiga de uno de ellos, me cuenta, dice, Carlos a veces no tenía para comprarse diariamente las inyecciones y se compraba las pastillas entonces de Trimedoce y se tomaba las 10 o las 30 pastillas. Carlos ya era una persona grande como yo de edad, casi 80 años, y mientras estuvo tomando cantidades, vamos a decirle, no las necesarias, las que exigía el tratamiento, sino en unas cantidades menores, pudo él todavía vivir 10 meses más de los meses del tiempo que le había diagnosticado el doctor. La otra persona también, pero no fue tanto el contacto, pero sí también hubo este procedimiento, pero por esta falta de conocimiento del complejo B, después me cuenta que hospitalizaron, lo llevaron a un sanatorio a la otra paciente y falleció él en 2 meses, falleció. Pero me imagino que al no saber los médicos de estas cantidades que se pueden utilizar de una forma, vamos a decir, grande, bastante, pues sucedió lo que habían diagnosticado acerca del fallecimiento que tenían que llevar a cabo. Bueno, lo que yo observé de aquí entonces, que tomando una cantidad considerable en situaciones críticas del complejo B, se puede salir de estas situaciones críticas. Cuestión de hacer más investigación del por qué, el intento de hacer este centro de investigación y estudios filosóficos. El rango es de estudios filosóficos porque muchos creen que la filosofía es una cuestión contemplativa y para nada más en cuestiones metafísicas, cuestiones abstractas y que ahí queda. No, no es así. En la filosofía, el campo de nosotros puede partir desde buscar el origen de nosotros, que vamos a decir son los primeros filósofos, Jonia, esa parte, y la filosofía de la naturaleza de Leucipo, que empieza desde la desviación del átomo de su línea recta en el espacio, el Klineman. Desde ahí el campo de la filosofía encierra desde estas cuestiones naturales, que estamos hablando de la realidad, hasta cuestiones metafísicas o un poco ya míticas, si queremos ponerles así, y que en el estudio entramos a religiones. Mi querido profesor, el maestro, no sé si se doctoró, la última vez que lo vi le dije yo al profesor Chirao, le decía, profesor, ¿va usted a hacer el posgrado? Y me comentó, como siempre era, con un amor tremendo y un estado, pero
tremendo de su estadía, de un confort. Me decía, no, dice, estoy bien ahorita, por así, nada más. Ya no supe si se doctoró, tenía la maestría nada más. Y con él, por ejemplo, hicimos un trabajo, que lo tengo todavía, y que me ayudó a hacerlo, un trabajo sobre cristianismo, que hablaremos también de él. Entonces, estamos hablando que la filosofía encierra desde las cuestiones naturales, de la realidad del cosmos, vamos a decirlo así, del mundo y de todo, hasta las cuestiones míticas, a las cuestiones religiosas. Ese es todo el campo del cual opera el trabajo filosófico, el trabajo investigador. De ahí del porqué, y como en esto se abre un panorama para una investigación de lo que puede ayudar, ya con el conocimiento del complejo B, lo que puede ayudar en otros padecimientos también que son pandémicos. Yo estoy seguro que el complejo B puede ayudar mucho a la cuestión del sistema nervioso principalmente, y son a las cuestiones circulatorias, que estamos hablando de presiones aquí en este caso. Y recuérdese, la presión en nuestro cuerpo es de todos, desde la cuestión óptica, desde los ojos hasta las cuestiones musculares, hasta ahí se puede dar esta cuestión. Bueno, ese es el comentario y ese es del por qué y esto que se abre. Bueno, seguimos. Comentar otro también de los casos que se dio, que se conoce muy poco, el doctor Abraham Offer. Él estuvo trabajando durante 50 años, fallece en 2009, pero estuvo trabajando como 50 años de horas, hace como 20 horas, estuvo trabajando para cuestiones psicóticas con la niacina, que es la B3, y vitamina C. Este es otro de los campos que se abre para no utilizar drogas u otro tipo de sustancias, de las cuales tan solo nada más suspenden el estado crítico, no lo alivian, no hacen una terapéutica para sanar. Esa sería otra de las cosas. La cuestión que decía yo del cáncer se abre también para el problema del cáncer en los niños que tenemos en México, aquí, y se abre también esa posibilidad de que se lleve a cabo esos tratamientos por la naturaleza del complejo B, y de que esto ya se aplicó a infantes y se puede aplicar a infantes el complejo B en estas cantidades. Se abre esta posibilidad perdón, y con la obtención de que sale más barato, económicamente hablando, el complejo B, hay posibilidades de que se resuelva la cuestión de cáncer en los niños con estas sustancias. Bueno, bueno, el complejo B tiene otra característica para su solución. No ha habido envenenamiento, no ha habido situaciones críticas. Otra es hidrosoluble, quiere decir que en cantidades exageradas de ingesta se eliminan por la orina. O sea, hasta ahorita no ha habido ninguna persona que muera por complejo B, y no ha habido situaciones críticas, no se ha sabido de una persona que se haya envenenado por complejo B. Bueno, es al contrario. Ya sabemos en este rango de que todos los cuerpos humanos, todos, sin excepción, tenemos complejo B, funcionamos con complejo B. Decía, ahorita me acordé, de mi profesor de psicología en la preparatoria, hace 60 años, 62 años que estaba yo en la preparatoria, decía el profesor, la conducta muchas veces, las alteraciones se debe a que nuestro cuerpo
se alimenta de ciertas sustancias, el sistema nervioso se alimenta de ciertas sustancias y que al perderlas en la actividad diaria del individuo y no volverlas a recuperar, entonces aquí hay estos trastornos psíquicos, decía Galván Sánchez, padre, el profesor, doctor parece, bueno, hablaba sobre esto, estamos hablando 60 años, 61, 62 años que hablaba de esto. Bueno, esto es lo que se hace en resumen. La conclusión de esto es de que el cuerpo humano no puede vivir sin el complejo B. Esa sería la carencia del complejo B, propicia enfermedades. Esa sería la conclusión. Pues no nos queda más entonces que decir, vendemos el folleto, un folleto que ahorita lo estamos dando. Quisiéramos abaratar este folleto, quisiéramos darlo más barato, pero queremos ahorita recuperar y hacer gastos y del personal que empezamos a tener, que nos ayuda, también de alguna manera remunerarlo. Entonces el precio de este folleto, pueden observar, es un folleto que sirve para todo tipo de personas, para nosotros civiles, sirve para estudiantes de medicina y sirve también para médicos. Su valor es de 100 pesos, el valor de entrega en el país es de 50 pesos más, en Estados Unidos, si lo quieren, es de 100 pesos más, y en Sudamérica u otra parte del mundo es de 150 pesos. Eso sería todo. Recordarles de que es muy importante que se sepa, se resuelven muchos problemas con esto, es una nueva manera de ver o retomar, o si no, empezar a tener otro tipo de procedimiento en nuestra salud, si deseamos vivir saludablemente y si queremos vivir también un poco más. Otra de las cosas que al eficientar el funcionamiento, el complejo B, tenemos un retraso en el envejecimiento celular. Esto quiere decir que envejecemos, pero no tan rápidamente o como lo hacemos normalmente, o como podemos hacer de una manera rápida sin complejo B. Yo he visto, he seguido, he observado en individuos como de edad grande, como yo, grande de edad, como en 1 año, en 2 años se envejecen de tal manera, se atrofian de tal manera, sin poder movilizarse y todo, y después ya no verlos. ¿Y qué pasó? Fulano lo veía antes y no, ya no está. ¿Qué pasó? Ya falleció. Bueno, esa es otra de las características principales del complejo B, la eficiencia que va a ser en el funcionamiento celular, y por tanto nuestro vivir no va a ser padeciendo, y vamos a vivir, va a prolongar, o vamos a decir, no vamos a envejecer tan fácilmente o normalmente. Entonces pues queda ahí entonces este dato. Yo espero que esto se analice, se comprenda, se entienda, lo tengan presente y vean ustedes de esta situación. Bueno, sin más, teléfono que hay es 777-198-3888, WhatsApp, nos quieren mandar dirección, nos quieren mandar, por ahí tenemos, vamos a ponerle ahorita el número de tarjeta de OXXO para que ustedes puedan mandar y hacerlo. Hablaba yo de la intención de vender y de hacer este folleto, es para que posteriormente este folleto empiece a tener un precio, y los primeros compradores van a ayudar de alguna manera a que a otros se les facilite este folleto y llegar a una cantidad pequeña que sea nada más el puro valor reembolsable del folleto, y poderlo entregar al público, a un público que es bastante grande, Estamos hablando de la media, si podemos hablar, estamos hablando de 15 millones de diabéticos en México,
en el mundo parece que son 400 millones. En China nada más se habla de 230 o 280 millones de ciudadanos chinos que tienen diabetes. Entonces, y con la advertencia de los que hacen estadística, de que el número de diabéticos en México puede crecer a una tasa bastante considerable si es que esto no se ataca. Bueno, la solución está aquí, está dada, no hay solución, no hay otra solución en esto, porque es un problema de conversión de energía. Eso es todo lo que se tiene y es lo que hace el cuerpo. Esas cantidades, la insulina no las convierte en energía. Entonces no hay otro tipo de convertidor a esas cantidades grandes de glucosa, porque estamos abusando, en este tiempo estamos abusando. No es igual la cantidad de carbohidratos, de glucosa que consumimos ahora, en estos últimos 50 años, a lo que se consumía hace 200 años, 300 años, difícilmente, no era. Entonces ahora es mucho el dulce que estamos consumiendo. Y por tanto debe de ser cantidad grande, considerable de complejo B para que tenga esta conversión de glucosa de nuestro cuerpo. Necesariamente tenemos que tener el complejo B en nuestro cuerpo para que funcione normalmente. Bueno, dicho esto, pues no queda otra más que nos vemos el próximo. Seguiremos de este Centro de Investigación de Estudios Filosóficos, seguiremos con estos y más datos sobre esto de salud y más investigaciones, cuestiones antropológicas, cuestiones religiosas, cuestiones sociales, cuestiones políticas. Estaremos dando datos, no es una cuestión dogmática, no se puede. Todos estos profesores que les nombré no eran dogmáticos, eran grandes pensadores. León Portilla, Adolfo Sánchez Vázquez, Ramón Chirao, Cesáreo Morales, doctor Pereira, doctora Romana, doctor Saldaña, grandes pensadores. Entonces, proposición tan solo nada más. Son proposiciones las que se van a dar aquí de investigaciones y eso es todo. Para que otros más agreguen, pongan, quiten, refuten, y eso es todo. No hay aquí la intención de ser dogmáticos, no, en absoluto. El dogma no se da, el libre pensamiento. Gracias, buena tarde, que estén bien.